¿Recuerdan a este actor? Él es Brendan Fraser. Era uno de los actores más conocidos hace años. Sin embargo, por distintas situaciones tuvo que dejar la actuación durante un tiempo. Y este 2023 por fin regresó con esta película llamada The Whale, que seguramente alguno habrá escuchado ya que se está haciendo súper popular, porque parece uno de los mejores candidatos para ganar el Oscar Grace esta película este año. Así que aquí te traigo el resumen de La ballena o The Whale. Vemos a nuestro protagonista Charlie. No, Charlie, ¿qué haces? Bueno, creo que todos entienden qué está haciendo, pero no les puedo poner toda la escena explícita. Sin embargo, algo importante que nos dice esta escena es que es gay, lo cual no tendrá por qué importar, pero para esta película sí tiene algo de relevancia saberlo y ya veremos por qué. Lastimosamente, por esforzarse tanto en el autoplacer, le empieza a dar un infarto y cuando trata de pedir ayuda se le cae su teléfono, parece que va a morir. Entonces, para calmarse, empieza a leer este ensayo sobre Moby Dick, pero justo alguien toca la puerta. Él pensaba que era su amiga Liz, la persona que lo cuida y lo ayuda con todo, pero no, solo era este misionero que ve a alguien muriendo con porno de fondo, pero aún así se queda a ayudarlo, y Charlie solo le dice que lea el ensayo de antes. El chico se queda como, qué chingados, mejor voy a llamar a una ambulancia, pero Charlie insiste en que lea el ensayo, eso le va a ayudar a tranquilizarse, porque de hecho resulta que él no va a hospitales, por eso es que está así, porque no se ha cuidado y no ha decidido ir a un hospital. Entonces le dice al chico que ya se puede ir, pero antes de irse él le dice que si de verdad está bien y que si no quiere que le hable de la palabra de Dios. Entonces Charlie le dice que no le interesa, pero que si le puede ayudar a que le pase su teléfono para llamar a Liz, su enfermera que lo cuida. Le paga su celular y el señor le pide que se quede un poco más porque no sabe qué podría pasar en los siguientes minutos, a igual y se muere. Entonces se ponen a platicar sobre el ensayo de Moby Dick. Charlie le dice que lo hizo leérselo porque creyó que iba a morir y quería escucharlo por última vez. Después veremos más sobre esto. Ahora sí, llega Liz y lo regaña por no haber llamado a una ambulancia, pero él dice que no tiene seguro y que no piensa morir endeudado. Entonces le toma la presión y él le dice que sintió mucho dolor en el pecho y dificultad para respirar y que casi no puede dormir. Resulta que su presión es de 238 sobre 134. Básicamente está valiendo ver. Entonces le pasa su andadera para que vaya al baño y Liz se queda con el misionero para mentarle a su madre porque resulta que es de un lugar llamado Nueva Vida, donde también asiste Doug, padre de Liz, pero ella odia ese lugar y después nos contará por qué. También le dice que Charlie aprecia la ayuda pero que no está interesado en esa iglesia porque también la detesta a él, porque resulta que les ha causado mucho dolor ya que por una mierda de ellos murió el novio de Charlie, hermano de Liz. Entonces Charlie regresa y se la pasa disculpándose, a lo que Liz le dice que si no va al hospital morirá por insuficiencia cardíaca para el fin de semana, pero el señor solo le dice que se pondrá a trabajar porque no hay mucho tiempo, lo cual a ella obviamente le molesta. Y después de que el misionero siguiera insistiendo con lo de su iglesia y que Liz lo corriera, por fin se quedan solos. Y Liz le dice que su decisión de no ir al hospital también le afecta a ella porque es su amigo. Él solo se disculpa y ella se enoja diciendo que si lo repite una vez más lo va a apuñalar, pero él le dice que no alcanzará sus órganos. A la mañana siguiente investiga sobre las consecuencias de su presión y al ver que es mortal saca un chocolate y se lo empieza a comer porque ya valió ver. Entonces decide llamar a su hija, se da un baño, se rasura y por fin llega su hija, pero ella es medio culera, bueno, bastante. Charlie le pregunta sobre la escuela y cosas así, pero ella solo va a chismosear por la casa y le dice que la suspendieron de la escuela y que no le gusta y que probablemente no se va a graduar. Entonces su padre trata de decirle que debería de darle más importancia, pero ella dice que no debería de tratar de criarla después de haberla abandonado y que no le interesa pasar tiempo con él porque es asqueroso, y no solo por su aspecto, sino por haberla abandonado a los 8 años para irse a coger a uno de sus alumnos. Y cuando está a punto de irse, él le dice que le pagará por pasar tiempo con él y le ayudará con sus trabajos de la escuela, ya que la puede ayudar porque se dedica a dar clases en línea. Entonces ella acepta y le da sus ensayos para que los reescriba. Ella solo quiere saber cuánto le va a pagar. Resulta que son $120,000, ya que tiene tanto dinero porque nunca sale y lo único que paga es comida y renta. Lo único que el señor le pide es que escriba algo solo para él porque es una buena escritora. Sin embargo, ella se enoja y trata de irse de nuevo, pero antes se voltea y le pide que camine hacia ella pero sin su andadera, lo cual es un esfuerzo enorme para Charlie, pero por su hija lo intenta. De verdad se esfuerza, pero no puede, y lo único que hace es tirar su mesita y lastimarse. Esto molesta a su hija y se larga, a pesar de que su papá se quedó todo hiperventilado, casi muriéndose otra vez. En la noche, de nuevo vemos a Liz, que se encuentra con los ensayos y se molesta porque sabe que es una mala idea que él esté con su hija ahora, ya que saben que es una culera. Y le sigue reclamando porque no está bien que le vaya a hacer la tarea, pero Charlie se altera y le dice que está preocupado porque la buscó en Facebook y ve que está bien rarita. Sube cosas que subiría un Jeffrey Dahmer o algo así, pero Liz le dice que solo es porque es un adolescente y le sigue diciendo que es una mala idea que la tenga ahí.
y que no la vuelva a invitar. Entonces le da su sándwich, pero el tonto no mastica bien y se empieza a atragantar. Entonces Liz va corriendo a ayudarlo y logra sacarle el pedacito de comida, así que sobrevive un poquito más. Después de una regañada de que mastique como persona y no como estúpido, le regresa su sándwich. Al día siguiente, después de dar su clase, nos muestran una foto de él y su novio hace unos años, donde vemos que, como él dice, siempre ha sido una persona grande, pero dejó que se saliera de control. Y por la tarde llega su hija, a lo cual intenta ayudarle a aprender de su tarea, pero ella solo quiere que le escriban su ensayo sin aprender nada. Entonces lo vuelve a amenazar con que se irá y Charlie le dice que puede irse, que de todos modos le va a dar el dinero. Entonces ella decide quedarse y hablar un poco de su madre. También, gracias a que ve la foto de antes, le pregunta acerca de su obesidad y acerca de su pareja. Y Charlie le cuenta que después de que su pareja muriera, él entró en depresión y por eso terminó así. Entonces Charlie va a llorar al baño y en ese momento llega Thomas, el misionero de la iglesia, y platica un rato con Ellie sobre cómo ella odia todo lo que tenga que ver con la religión y le pide que vuelva mañana a la misma hora. Algo muy raro que hace Ellie es tomar fotos en momentos random a las personas sin su permiso. Después veremos para qué. Entonces se larga y Thomas se queda a hablar de nuevo con Charlie sobre la iglesia y cómo puede ayudarlo a salvarse. Pero él no está interesado y solo le pide ayuda con una llave que se le había caído anoche. Y justo cuando le pregunta sobre cómo murió su novio que estaba en la misma iglesia que él, llega Liz. Thomas trata de escapar, pero ella no lo deja y le pide ayuda ya que le trajo una silla de ruedas a Charlie. Y después, ahora sí salen a platicar sobre cómo Thomas viene de otra ciudad y trata de ayudar a que Dios salve a Charlie. Pero Liz está muy molesta y aquí nos cuenta la historia de su hermano, que amaba estar en la religión y hacer lo que hace Thomas, pero cuando su padre, el dueño de la iglesia, lo estaba obligando a casarse con una chica, se sintió muy mal porque él ya había conocido a alguien, el cual obviamente era Charlie. Esto provocó que lucharan de la iglesia y de su familia, ya que sabemos que en muchas religiones no están permitidas las relaciones homosexuales. Entonces pensaron que lo superaría, pero no fue así. Lo comparan con un cáncer, fue perdiendo mucho de peso y un día ni siquiera llegó a casa. Al día siguiente, un señor en la calle encontró su cuerpo cerca de un río. Su padre nunca admitió que fue su culpa y por eso Liz y Charlie están llenos de odio hacia su iglesia. Thomas sigue insistente con salvar a Charlie, entonces Liz, como ve que no entiende, se altera, pero llega Charlie a calmarla y Thomas aprovecha para escapar. Esa noche nuestro protagonista aprovecha para leer lo que escribió su hija. Resulta que le puso que odia a todo el mundo y que su departamento apesta, pero eso emociona mucho a Charlie. Al día siguiente llega su hija a la misma hora y de nuevo tienen discusiones sobre los reclamos de ella por abandonarla y él intentando decirle que el odio que le tiene no debería de ser hacia todos los demás, solo hacia él, y que nunca pudo ser parte de su vida porque nadie querría ser parte de la suya. Esto ya no es divertido, es triste. Y cuando pensamos que Ellie estaba tratando de querer a su padre por hacerle un sándwich, resulta que solo lo hizo para ponerle unas pastillas que lo hicieran quedarse muy dormido, lo cual no sabemos si le harán daño por la condición en la que está. Entonces llega Thomas y ambos se ponen a fumar hierba para que después Ellie lo interrogue, ya que ha estado investigando y se ha dado cuenta de que la iglesia a la que dice que asiste ya no hacen estas actividades de misioneros, así que no sabemos entonces por qué chingados Thomas está ahí. Thomas trata de evitarla, pero al final la chica logra sacarle la verdad. Resulta que cuando estaba en Iowa, su ciudad natal, su padre lo atrapó fumando y lo mandó de misionero a esa ciudad para que aprendiera algo. Pero cuando llegó ahí solo lo ponían a dar folletitos y como él no se sentía a gusto, empezó a intentar ayudar a las personas de verdad. Pero cuando la iglesia se enteró, lo regañaron a tal punto de que esa noche decidió irse, pero como no tenía dinero, se robó un poco del dinero del lugar. Y así terminó aquí, contándole todo esto a Ellie, la cual de hecho lo estuvo grabando. Esto será importante para luego. Llega Liz, pero no viene sola, llega con la madre de Ellie y Thomas aprovecha para escapar. Encuentran a Charlie drogado y cuando despierta todos regañan a la niña. Y de hecho el único que le intenta defender es su padre, al que casi mata. Y aquí ocurre una discusión interesante respecto al dinero. Resulta que el dinero que le ofreció a su hija es el dinero que pudo haber usado para curarse y pagarle a Liz, la cual vivió engañada por Charlie pensando que no tenía ni un peso y por eso le ayudaba desinteresadamente, pero solo le estuvo mintiendo porque él quería que todo ese dinero fuera para su hija. No le quiso dar ni un peso a la persona que lo ha estado ayudando todo este tiempo, la única que lo ha estado ayudando. Entonces esto obviamente hace encabronar a Liz, la cual lo manda a la verga y se larga de ahí. Entonces su madre también corre a Ellie porque anda muy grosera y antes de irse le dice a su padre que se muera de una vez y que le entregue su ensayo. Su ex esposa se queda a platicar con él sobre los viejos tiempos y aquí su madre nos muestra para qué tomaba todas esas fotos Ellie. Resulta que las subió a su Facebook burlándose de su obesidad. Incluso su madre dice que Ellie no tiene futuro y que es una mala persona sin remedio. Discuten sobre muchas cosas del pasado, sobre su expareja y que incluso cuando ella lo encontró, en vez de insultarlo, al verlo todo enfermo, lo ayudó con sus cosas porque él no sabía ni siquiera quién era ella. Ambos saben que Charlie está cerca del final y solo se abrazan un poco recordando uno de sus únicos
únicos momentos felices una vez que fueron a la playa con Ellie. Lo único que le importa a él es que antes de irse se asegure de que su hija estará bien, donde ella se preocupe por otros y otros se preocupen por ella. Él solo quiere saber que hizo al menos una cosa bien en su vida. Entonces Mary se larga y Charlie se queda solo. Ya no hay nadie que lo cuide y todos terminaron enojados con él. Por lo mismo, esa noche busca terminar con su vida y se pone a comer como nunca. Si ya de por sí comía demasiado y comía demasiado mal, para ponerse así, ese día come hasta morir. O sea, literalmente vomita y llora, pero ya está hecho pedazos y va a terminar con su vida. Justo en ese momento llega Thomas súper emocionado y le cuenta que Ellie subió el audio que grabó de él confesando su robo y cómo se sentía tan solo y sin salida, y por alguna razón ese audio llegó a su familia y lo contactaron para pedirle perdón y ayudarlo, diciéndole que no se preocupe, que es solo dinero. No saben si Ellie lo hizo con intención de ayudarlo o de joderlo, pero al final de cuentas le ayudó. Entonces antes de irse, Thomas intentó darle una lección a Charlie de que lo que su novio quería era salvarlo y que no cayera en ese hoyo que lo lleva hasta donde está, pero Thomas no sabe nada y Charlie le dice que para Alan él era súper atractivo y que lo amaba y que él no sabe nada de él, así que no hable de él. Y como ya sabemos, a muchas personas religiosas les repudia el amor homosexual, así que al ver que Thomas se puso incómodo, le empieza a hablar más sobre sus noches de amor y cómo estaban desnudos, lo cual termina asqueando al chico y le termina diciendo que sí, que es asqueroso y repugnante. La verdad, Charlie lo llevó hasta ese punto, pero al final le regala su Biblia y le dice que le vaya bien con su familia, que lo disculpe. A la mañana siguiente, en las clases que daba en línea, por fin prende su cámara y les muestra a sus alumnos el por qué fingía que su cámara estaba descompuesta, para terminar aventando su laptop renunciando a su trabajo. Más tarde vemos que llega Liz. Al final sabe que es el último día para él y decide que a pesar de todo se quedará esas últimas horas de su vida. Y después de platicar un rato sobre lo que pasó, llega su hija bien encabronada porque le fue mal en su ensayo, y al ver que está muriendo se calma y le pide a Liz que los deje a solas. Cuando ella se va, Ellie vuelve a reclamarle sobre su ensayo, y aquí es donde entendemos que el ensayo que le dio es el ensayo que le ayudaba a calmarse sobre Moby Dick. Aquí nos enteramos de que ese ensayo era de Ellie cuando iba en 8º grado, el cual para Charlie es el mejor ensayo del mundo, por eso lo ayudaba a calmarse, porque le recordaba a su hija. Mary se lo envió hace muchos años. Lastimosamente, este es el final para Charlie. Se está muriendo y se disculpa por haberla abandonado, diciéndole que fue el error más grande de su vida y que ella es increíble y que lo que es ella es lo mejor que pudo hacer en su vida. Ellie quería irse, pero sabe que son las últimas palabras de su padre. Es tarde para ir al hospital y la única forma en la que puede ayudarlo es, como dice él, leyéndole su ensayo. Entonces, así como se lo pidió la primera vez, su padre intenta levantarse con su último aliento para acercarse a su hija, dedicándole su último esfuerzo, mientras parece que la historia de Moby Dick habla de él como la ballena que regresa al mar, con su recuerdo más lindo con su hija. Así termina la historia de Charlie. No sabemos lo que pasó después, pero creo que todos nos hacemos una idea de qué significó esa última escena. Esta película me sacó unas lágrimas, espero que a ustedes también les haya gustado, y por ahora eso es todo. Me ayudarían mucho con un like y una suscripción, y nos vemos en el resumen siguiente.